bienvenidos a este nuevo videoblog para YouTube, el videoblog teatrero. Y hoy hablaremos sobre el surgimiento de Tintán gracias al sainete criollo y a los hermanos Podestá. Mi nombre es Cristina Ramírez y soy alumna del Colegio de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Ok, bueno, todo comienza años atrás, a finales del siglo XIX, con la familia Podestá. Los padres eran inmigrantes genoveses. Se trataban de Pedro Podestá y de Teresa Torterolo. Y esta pareja tenía 9 hijos, los cuales fueron los hermanos Podestá. Se trataban de Pepe, Antonio, Jerónimo y Pablo, quienes conformaron el grupo más importante o más famoso, además de María, Medea y Juan José. Estos hermanos formaron un grupo de actores circenses que crearon el circo criollo y que fueron base del teatro argentino y uruguayo. A los Podestá se les debe la primera representación de la obra teatral Juan Moreira, basada en la novela homónima del autor Eduardo Gutiérrez, dando pie así al origen del teatro argentino en 1884. Es importante mencionar que a finales del siglo XIX, la migración por parte de italianos y españoles tuvo un boom hacia Argentina, gracias a la guerra y a la pobreza. Debido a esto, en el país empezaron a surgir viviendas temporales para la cantidad de migrantes que llegaban, los cuales fueron llamados conventillos, que posteriormente se convertirían en las vecindades, ya saben, por el aspecto del espacio, pequeños cuartos donde se establecían las familias o los migrantes, compartiendo el espacio común como el patio o el baño. Las personas tenían la opción de quedarse ahí, digamos, un par de meses en lo que se asentaban bien, y después de ese pequeño tiempo tenían que salir para dar cabida a los demás migrantes que iban llegando. Gracias al trabajo de los hermanos surgieron personajes clave, como lo es el gaucho o el cocoliche. Recordemos que el gaucho es un personaje pobre, huérfano, que delinque, ¿no? Entre otras cosas. Y gracias al auge del teatro chico, el cual consistía en 4 zarzuelas de 1 hora y el sainete, es como obtenemos el sainete criollo, el cual fungió como la voz de la parte popular de la sociedad de aquel contexto histórico, gracias a aspectos como la transteatralidad y el lunfardo. Y bueno, para que quede un poco más claro, el lunfardo fue una jerga de delincuentes que se desarrolló principalmente en Buenos Aires a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que tomó palabras de las lenguas que hablaban los inmigrantes recién llegados al Río de la Plata, y muchos términos de esta jerga forman parte hasta hoy de la lengua coloquial rioplatense. Es así como llegamos a ligarlo con Tintán. En 1886, José Podestá le puso letra a la obra de Juan Moreira, tomándola de la novela, y la representó durante varias décadas. El personaje de Tintán como Pachuco surge alrededor de 1945, el cual en esa época estaba muy marginada por la sociedad, que no podía negar su existencia e importancia en un México cada vez más influido por la cultura de los Estados Unidos. El personaje fue duramente criticado por José Vasconcelos y defendido públicamente por Salvador Novo y por José Revueltas. Llegó finalmente al cine con la cinta El hijo desobediente. Considero que la relación entre Tintán y sus más famosas películas, como por ejemplo El Rey del Barrio, se relacionan estrechamente gracias al tipo de características en el lenguaje, los personajes, la representación del barrio popular, las vecindades y la vida cotidiana de las personas pobres o de clase media en México, como ejemplo de la sociedad latinoamericana. En conclusión, considero yo que personajes como Tintán o Mario Moreno Cantinflas surgieron y se desarrollaron gracias a las bases del sainete, y los personajes que nacieron gracias al trabajo de los hermanos Podestá. Y bueno, claro que actualmente podemos seguir disfrutando de las películas de Tintán o de Cantinflas, y yo creo que es un ejemplo bastante útil y bastante disfrutable para darse cuenta del peso cultural que tienen este tipo de películas. Por ejemplo, en lo personal me gusta mucho Tintán, pero porque cada vez que ves una película de él, descubres algo nuevo. Tú la ves y entiendes el mensaje, pero si profundizas en el lenguaje que utiliza, te das cuenta de toda la jerga, ¿no? Y de todo el peso cultural que tiene. Incluso tienes que analizarla frase por frase para entender específicamente a lo que se refiere el diálogo.
además de que es un reflejo demasiado certero respecto a cómo se vivía la vida en el pueblo mexicano de ese entonces, ¿no? Refleja a toda esta popularidad, a toda esta convivencia de vecinos, a toda esta manera de jugar de los niños, ¿no? De una clase media baja o baja, ¿no? Es casi como un vestigio histórico de lo que pudieron haber vivido nuestros abuelos o nuestros antepasados en aquella época. No es tan lejano, pero aún así yo creo que sirven como documento histórico. Me vuelvo loco por ti.